Hola de nuevo, hoy estamos a 27 de noviembre del 2022 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo han quedado los mercados esta semana. Como veis, estamos en un gráfico diario del S&P 500 y como podemos observar, pues bueno, no ha sido una semana, por decir, de grandes movimientos. Sí que tuvimos un movimiento el martes, miércoles, bastante interesante. Vemos que finalmente en el caso del SP500 consiguió romper esta zona de resistencia que tenemos por aquí, ¿vale? Pero tanto la sesión de jueves como el viernes nos dejó unas velas muy pequeñas, y es porque ya comentamos la pasada semana que en Estados Unidos pues era el Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Esto fue el jueves, ¿vale? Y el mercado, pues como veis, dejó una vela muy pequeñita porque no había prácticamente volumen. En general, prácticamente toda la semana ha sido bastante baja de volumen de negociación, ¿vale? Pero sobre todo, pues estos dos días, tanto el jueves como el viernes, pues vemos velas muy pequeñas porque gran parte de los operadores americanos estaban de fiesta, ¿vale? O de puente. Entonces, pues prácticamente en Europa no teníamos tampoco referencias, pero como veremos, cuando no hay muchas referencias de Estados Unidos, pues los mercados a veces en Europa pues suelen subir, ¿de acuerdo? Pero bueno, en esta ocasión, pues como vemos, el S&P 500 se quedó bastante estancado dentro de esta zona, aparte de la subida que tuvimos durante la sesión del martes y el miércoles, que podríamos dar por concluida la ruptura de este nivel de resistencia. ¿De acuerdo? Este nivel donde tenemos este 0,38,2%, perdón, este 0,382% de retroceso de Fibonacci. Más por la zona de arriba, pues tenemos nuevos niveles de resistencia en la zona de los 4105 aproximadamente. La resistencia no muy fuerte. La directriz bajista de más largo plazo, ¿vale? Fijaros que si esta semana tenemos de nuevo movimientos alcistas, podríamos alcanzarla prácticamente en un par de sesiones o en una sesión, depende de cómo se mueva el mercado, ¿de acuerdo? Y la clave principal pues estaría aquí, ya lo comentamos la pasada semana, en este posible movimiento alcista, donde tenemos el 50% de retroceso de Fibonacci, ¿de acuerdo? De toda la caída anterior, de toda esta caída que hemos tenido hasta el momento. Por lo tanto, entraríamos ya en una zona bastante interesante. La clave por arriba seguiría siendo, desde mi punto de vista, romper estos niveles que tenemos aquí, en la zona de los 4.315, pero no se puede descartar pues a un retroceso que algunos operadores siguen creyendo que va a pasar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que vigilar todo esto. Incluso creen que a principios de 2023, que esto ya estamos a las puertas, queda un mes, pero estaríamos ya prácticamente acabando el 2022, pues podamos tener algún tipo de susto durante la primera mitad del año, ¿de acuerdo? A partir de entonces, pues creen que luego sería ya remate final para empezar a ver subidas importantes o un cambio en la estructura de mercado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de momento seguimos dentro de una tendencia bajista en un rebote, en el caso del SP 500, y como vemos, la zona importante aún no ha sido alcanzada. A partir de esta zona, pues vamos a ver cómo reacciona el mercado. Si entra en un lateral, si finalmente al alcanzar estos niveles, pues entramos ya a finales de año y vemos una especie de rally de Navidad, o si finalmente al alcanzar este nivel no lo consigue, no consigue superar estas zonas y empieza a debilitarse de nuevo, ¿de acuerdo? Como digo, dentro de este rebote estamos viendo pues de momento bastante fuerza a la hora de las rupturas de zonas importantes de resistencia, ¿de acuerdo? Así pues le quedan muchos niveles que superar. Bien, nos vamos al Dow Jones. Fijaros, este sí que marcha a toda máquina. Fijaros que ya rompió finalmente la directriz bajista. Está atacando la zona donde la pasada semana comentamos que es lo que le falta prácticamente al SP 500, que sería este pico que tenemos por aquí. Pues fijaros que el Dow Jones estaría atacando ya esta zona. Por lo tanto,
si finalmente consigue romper estos niveles, podríamos empezar a pensar en un posible cambio de estructura alcista, ¿de acuerdo? Aún así, faltaría quizás algún tipo de corrección para poder verlo. Pero fijaros que aquí se estaría formando un hombro, cabeza, hombro invertido, una señal de final de tendencia bajista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una formación bastante interesante. Si finalmente se cumple esta formación, pues bueno, deberíamos esperar algún pullback para luego poder entrar alcistas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el mercado, el sesgo de mercado se está cambiando, ya lo comentamos hace un par o tres de semanas, ¿vale? Que el mercado, después de la última publicación del dato de IPC, pues el mercado ya cree que esto se está controlando, que el IPC, lo que pasa que ahora viene otro problema, que es la recesión económica, ¿de acuerdo? O sea, han solucionado una parte, pero viene la recesión. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el mercado entiende que si vamos a entrar en recesión, la Reserva Federal ya no podrá subir tan rápido los tipos de interés, ¿de acuerdo? O no podrá subirlos tanto, ¿de acuerdo? Y tendrá que hacer lo contrario, ¿de acuerdo? Pero de momento es muy pronto para determinar esto, ¿de acuerdo? Porque los datos que van saliendo aún siguen bastante fuertes, ¿vale? La economía sigue bastante fuerte. Entonces, la posibilidad en que se va a basar el mercado va a ser en la publicación del dato de empleo de este próximo mes de noviembre, que vamos a ver cómo, cómo evoluciona, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay que descartar el movimiento interesante técnico que estamos viendo en los mercados, pero no hay que descartar pues todo esto que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al Nasdaq y este sí que no consigue arrancar. Fijaros que el sector tecnológico está bastante tocado. Tenemos la ruptura de este nivel de zona de resistencia de este 50% y el mercado sigue jugando dentro de este nivel de zona de resistencias y soportes. De momento, fijaros que cada vez que ha intentado avanzar, en el caso del Nasdaq, pues vemos que de nuevo ha vuelto a retroceder. Fijaros la vela que dejó el viernes, aún siendo medio festivo en Estados Unidos, pues bueno, hubo una caída bastante importante. ¿Vale? De momento, pues no consigue arrancar ni romper esta zona, no va a ningún sitio, de momento se mantiene en lateral y interesante lo que pueda pasar a partir de que alcance este nivel de resistencia. De momento, el mercado pues parece que ha encontrado un doble suelo en esta zona, como vemos aquí claramente, una especie de doble suelo y por lo tanto la clave estaría por encima de este nivel, que es donde se está moviendo actualmente, y por debajo de esta zona, pues pensaríamos ya de nuevo en caídas. Pero de momento parece que al haber encontrado esta zona de soporte y haber creado este doble suelo, pues bueno, de momento está consolidando, podríamos decir, esta zona. Vamos a ver si consigue remontar algo, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al Russell, que como vemos se ha frenado justo también en el 0,38% de retroceso de Fibonacci, ¿vale? De toda esta subida anterior, ¿vale? Está utilizando esta zona como zona de resistencia. Por arriba tenemos también este nivel de rango donde se podría estar moviendo bastante tiempo. Y un poquito más arriba tenemos esta super zona de resistencia que yo creo que va a ser bastante complicada de superar, ¿de acuerdo? Al menos de momento, acordaros, pues ya lo hemos comentado un montón de veces, que aquí estuvo prácticamente durante todo un año utilizando este nivel como nivel de soporte y cuando consiguió romper por arriba, pues vino la gran caída, ¿no? Entonces, pues va a ser una zona bastante difícil de superar de buenas a primeras. Bien, nos vamos a Europa. Fijaros Europa, el DAX, ¿de acuerdo? El DAX alemán. Fijaros que aquí teníamos esta formación triangular, ruptura por debajo y posteriormente ruptura por el lado contrario, ¿de acuerdo? Una cuña bajista.
la subida es increíble. Fijaros que se ha comido prácticamente todos los niveles de retroceso de Fibonacci en nada. Aquí teníamos el 50% de retroceso de Fibonacci de toda esta caída anterior, ¿vale? Y fijaros, se la comió como si nada y está ya atacando el 0,61% del retroceso de Fibonacci. Fijaros que aquí entramos ya también en una zona bastante importante de resistencia, por lo tanto no se puede descartar que durante estas próximas sesiones el mercado se frene un poco todas estas subidas y aquí se empiece algún tipo de corrección, ¿de acuerdo? Estamos en la zona, una subida demasiado fuerte, que es normal, ¿vale? Este tipo de formaciones técnicas, pues las rupturas de estas formaciones triangulares pues suelen ser bastante violentas, ¿de acuerdo? Entonces estamos alcanzando un nivel bastante interesante en la zona de los 14.542, donde el mercado más o menos en esta zona se podría frenar. La clave por arriba pues estaría rompiendo este nivel que tenemos por aquí de resistencia, que yo creo que también va a ser bastante complicado de que se rompa de buenas a primeras, pero bueno, estamos alcanzando este primer nivel, ¿vale? De zona de resistencia. Si se acaba rompiendo, pues sería también una muy buena señal. Aún así, pues tampoco se puede descartar algún tipo de pullback hasta estos niveles, ¿de acuerdo? La ruptura de esta directriz con esta de aquí pues ha sido muy buena y además desde mi punto de vista técnico pues estaría cambiando también el sesgo, ¿de acuerdo? De bajista a alcista, por lo tanto, muy bien cómo se está comportando o muy bien cómo se están comportando los mercados europeos comparado con Estados Unidos, ¿de acuerdo? Eso sí, si Estados Unidos cae, vamos a caer el doble, ¿de acuerdo? Por lo tanto, incluso me hace dudar de tanta subida y tan bien estructurado como se está viendo en el DAX alemán, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al gráfico del Eurostoxx 50 y como vemos, pues bueno, un gráfico bastante parecido también al del DAX. Como vemos aquí, la estructura también triangular se habría roto antes por debajo, ¿vale? Para luego irse por el lado contrario. Fijaros que también está atacando el nivel del 0,61% de retroceso de Fibonacci, ¿vale? Y fijaros que aquí también hay una zona de resistencia, más o menos que se encuentra donde se encuentra ahora el precio. ¿De acuerdo? Un poquito más arriba también tenemos una zona muy importante de resistencias que estaría más o menos en la zona de los 4.026, 4.000 aproximadamente y un nivel psicológico bastante importante. Por lo tanto, entramos en una zona bastante importante de resistencias. Por lo tanto, hay que vigilar y ahora ya yo creo en este momento meterse largo es un error, ¿de acuerdo? Entonces esperaríamos ya algún tipo de corrección, algún pullback para poder entrar largos, siempre y cuando la economía o los fundamentales acompañen, ¿de acuerdo? Pero de momento yo creo que las estructuras bajistas en el sector, en los índices europeos están cambiando bastante más rápido que en Estados Unidos y esto me hace dudar un poco, ¿de acuerdo? De que estas subidas tan fuertes que estamos viendo en Europa, pues puedan consolidarse tan rápidamente. Nos vamos al mercado Forex. Bien, vemos que la ruptura de la directriz bajista, pues sigue siendo bastante fiable y está atacando pues estas zonas de resistencia. Esto es una muy buena señal también para la economía en general, ¿de acuerdo? Porque también demuestra debilidad en el dólar americano, que esto es lo que estaban esperando pues prácticamente también todos los mercados y todas las economías. Un dólar tan fuerte pues no es bueno para nadie. Entonces, pues bueno, vemos que en el caso del euro pues está atacando la zona de resistencia de los 1,04, por debajo sería muy malo que perdiese los 0,95, pero como vemos de momento estructuralmente pues estamos un poco lejos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, sería importante o interesante que consiguiese romper estos niveles que tenemos por encima. Pero bueno, de momento se ha alejado de la paridad, que esto también, como digo, es una buena señal, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al par libra dólar americano.
acordaros que la pasada semana comentamos que aquí habíamos trazado una directriz bajista, que la ruptura de esta zona, perdón, de esta directriz sería una muy buena señal. Fijaros que la ruptura fue bastante violenta y tenemos vía libre para subidas más importantes, ¿de acuerdo? Acordaros que venimos de un nivel que no se había tocado desde el año 85, ¿de acuerdo? Y la última vez que se tocó, subió con mucha violencia y estuvo durante varios años subiendo, ¿de acuerdo? Entonces, por todo el tema que estamos viendo en este momento en los mercados, pues no es descartable que la libra se siga fortaleciendo durante las próximas sesiones, ¿de acuerdo? Estamos en un rebote, se ha roto la estructura bajista que teníamos aquí, no se puede descartar algún tipo de pullback para luego quizás poder seguir subiendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, interesante también el movimiento que estamos viendo en el par libra-dólar americano. Bien, nos vamos al gráfico del dólar americano y fijaros que se está debilitando de nuevo. ¿De acuerdo? Hemos visto, aquí ya comentamos que la estructura se estaba medio rompiendo, ¿vale? La estructura alcista que estábamos viendo durante estas últimas sesiones, bueno, estas últimas semanas de septiembre, y empezamos a avisar pues que el mercado parecía bastante cansado de tanta subida. Aquí se formó esta estrella del atardecer avisando de este posible cambio de tendencia. Aquí tuvimos ya la ruptura de la directriz, aquí una confirmación, bien, una segunda confirmación, perdón. Y aquí vemos la caída. Acordaros que la pasada semana comentamos que aquí pues, no podíamos descartar algún tipo de rebote dentro de esta directriz, ¿vale? Tuvimos durante gran parte de la semana pues este rebote, vino a buscar estos máximos de aquí y fijaros que aquí entraron ventas de nuevo, ¿de acuerdo? Otra buena señal para la economía, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, estamos perdiendo la directriz bajista, vamos a ver si se confirma. Vemos que aquí, tanto el jueves como el viernes, el jueves perdimos la directriz y el viernes vemos que hubo un intento de pullback hasta esta zona, lo que pasa que, bueno, es demasiado pegado a la directriz, ¿de acuerdo? Debemos dejarle algo de margen y además hay que tener en cuenta que lo que hemos visto durante estas dos últimas sesiones, que era festivo en Estados Unidos, era prácticamente sin volumen, ¿de acuerdo? Porque, como digo, pues muchos operadores estaban de vacaciones y no, los movimientos pues no tienen tanta importancia. Vamos a ver a partir del lunes pues cómo evoluciona todo, pero como vemos, la estructura alcista, ¿vale? En el caso del dólar, estaría ya intentando romperse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una muy buena señal para la economía en general. Nos vamos al oro. Fijaros que con esta debilidad del dólar americano, pues evidentemente está siendo aprovechada por el oro en estas últimas sesiones, ¿de acuerdo? Vemos que está remontando desde estos niveles de mínimos que alcanzamos en los 1621 y ahora está prácticamente atacando este nivel que tenemos por aquí de resistencia. Aquí tenemos una fuerte resistencia. Fijaros que en esta ocasión, después de calcular más o menos esta caída con el retroceso de Fibonacci, aún no habría sido tocado, le faltaría un poquito, pero bueno, aquí tendríamos una zona también de resistencia y no es descartable pues que si consigue superar estas zonas de resistencia pues venga a buscar también los niveles de los 1850 donde fijaros tenemos este 50% de retroceso de Fibonacci, donde es un nivel donde muchos operadores se suelen fijar. Además aquí tenemos también una zona de resistencia bastante importante y es prácticamente donde el mercado se encuentra más cómodo, ¿vale? Es un nivel de pivote bastante interesante. 1850 podría ser un buen objetivo a tener en cuenta desde estos niveles que se encuentra ahora. Si nada cambia, evidentemente, ¿de acuerdo? Y por último nos vamos a revisar el precio del petróleo. Este es el VTI. Y que, como vemos, pues se sigue desplomando. También es una muy buena señal para el mercado, ¿de acuerdo? Para la inflación, sobre todo, que ayuda pues, a que siga cayendo, ¿de acuerdo?
evidentemente, pues esto también tiene una parte negativa, ¿de acuerdo? El petróleo sigue cayendo porque cree que va a haber una recesión y la demanda va a caer, ¿de acuerdo? Entonces, pues, como vemos, es un cuchillo de doble filo, ¿vale? Por una parte es positivo para la inflación, pero por la otra parte es negativo para la economía porque el mercado, pues, cree que va a caer la demanda de este producto y por eso sigue cayendo. Pero aún así, pues bueno, es una buena señal porque, como vemos, está atacando de nuevo estos mínimos en los 76,85, donde tenemos este nivel de soporte, perdón, en este momento. Y en caso de que se acabe perdiendo, pues se abriría la ventana hacia la zona de los 68 aproximadamente, donde tenemos este siguiente nivel de soporte. ¿De acuerdo? Como veis, el cambio de sesgos está empezando a pronunciar en los mercados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es bastante interesante. Aún así, pues bueno, no se pueden descartar correcciones, ¿de acuerdo? Hemos visto en estos últimos días subidas bastante importantes o correcciones bastante importantes, depende de lo que estemos operando o viendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que vigilar. Nada más, nos vemos en el canal de Scalping Traders o en la página web de scalpingtraders.com. Muchas gracias, saludos.